Muy buenas tardes a todos los colegas, compañeros, amigos de la Federación Iberoamericana de Abogados. Les comunica con ustedes el licenciado Rafael Rodríguez desde San José de Costa Rica. Quisiera verificar si tenemos buen audio y buen sonido, específicamente para tratar de dar inicio a nuestra conferencia el día de hoy en este primer Congreso Iberoamericano virtual que la Federación Iberoamericana de Abogados ha preparado para todos los colegas afiliados a esta federación y que tiene como propósito mantener actualizados a todos y cada uno en este conflicto que hemos estado viviendo a nivel mundial y que no ha permitido que realicemos los diferentes eventos que se han estado generando a nivel nacional. Me corresponde, en este caso, el día de hoy, conversar con ustedes sobre el tema de la credibilidad del testimonio en los delitos sexuales. Es un tema un poco complicado, vamos a tratar de enmarcarlo. No pretendo con el tema específicamente decirles a ustedes si un testimonio es o no es creíble, sino la forma en que se tiene que abordar cuando hay credibilidad y qué es alguna recomendación que se da bajo el contexto de la experiencia que hemos tenido a través de estos años del litigio como abogado y como criminólogo. En primer lugar, voy a tratar de ir abarcando algunos aspectos de interés que me interesa que con nosotros conozcamos hacia dónde está marcado la situación. Los delitos de abuso sexual o los delitos sexuales tenemos que verlos desde las diferentes perspectivas en que se pueden generar. Las diferentes legislaciones, no es lo mismo el tratamiento que se le da al testimonio en Costa Rica que al tratamiento que se le da al testimonio en el Perú, en México o en cualquier otro país. En realidad, en estos casos estamos ante la posibilidad de que efectivamente con un solo testimonio, con una manifestación creíble de la víctima, se establezca lo que es el derribar la presunción de inocencia que nos cobija a todos los ciudadanos. Y aquí es en donde tenemos que tener mucho cuidado porque efectivamente tenemos que verificar si existe o no la posibilidad de que se den los elementos suficientes de convicción para efectos de que un tribunal logre esa convicción que se requiere para establecer la responsabilidad de aquella persona que ha sido acusada de un delito sexual. Se nos presentan diferentes escenarios y diferentes eventos, desde el punto de vista de si la víctima es una persona menor de edad, de si la víctima es una persona mayor de edad, del momento en que se da la revelación del hecho, de si es un hecho que se da de manera inmediata, que se conoce porque el hecho sucedió, acaba de suceder, o es un hecho que sucedió dentro de una temporalidad bastante cercana, o tenemos los conflictos de aquellos casos en donde las denuncias y la revelación de los hechos se dan en diferentes circunstancias mucho tiempo después de que suceden los hechos, o también tenemos aquella situación en donde la víctima se mantiene en un círculo de violencia y por alguna situación específica se da esta revelación. Entonces, tenemos que tener cuidado en qué es precisamente lo que nosotros vamos a ir enmarcando con esto. Desde el primer momento en que nosotros nos cuestionamos y determinamos si hay o no hay prueba suficiente, en este tipo de procesos tenemos que enmarcarnos en lo que establecen las legislaciones de cada país en relación con el estándar de prueba que se requiere y que dé suficiencia para derribar la presunción de inocencia de un sujeto, sea cual sea el sujeto, hombre, mujer, menor de edad, que inclusive también puede estar dentro de las circunstancias de ser un ofensor sexual. En el sistema internacional de protección de los derechos humanos, el derecho a la presunción de inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que toda persona acusada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. De igual modo, esta presunción de inocencia está enfocada en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en relación con esta última, la Corte ha afirmado que el principio de presunción de inocencia subyace al propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada. Y esto mediante un juicio justo en donde se ha dado el debido proceso. Las legislaciones tienen diferente forma de tratar, pero casi que estoy seguro que en Costa Rica, en México, en el Perú, en la mayor parte de los procesos latinoamericanos estamos enmarcados en sistemas acusatorios en donde de manera cierta se genera un procedimiento en el cual tenemos la oportunidad, precisamente mediante el contradictorio, de verificar si el testimonio es o no es parte del proceso y cómo se ha dado este testimonio. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué es precisamente lo que queremos. Voy a tratar de explicar un poquitito lo que a mí como abogado litigante, en este caso en particular, me ha sucedido, y bajo esa experiencia voy a comentarles 2 o 3 situaciones en donde nosotros tenemos que ver. Quienes me conocen saben que he dicho de que la defensa tiene que ser activa. Soy defensor particular, efectivamente, pero también me he abocado a dar algún tipo de capacitación hacia los entes fiscales bajo el contexto de que el ente fiscal, en un principio de objetividad, no solamente está abocado en el momento en que recibe una denuncia a buscar y a copiar la prueba que corresponda para demostrar ese hecho que se está denunciando, pero también tiene que hacer lo propio en aquellos de aquella prueba que le favorece también al imputado o a la persona que está siendo objeto de la investigación. Ese principio de objetividad tenemos que verlo. Es cierto que corresponde a los entes fiscales demostrar la responsabilidad, pero también es cierto que corresponde al abogado, que corresponde a quien ejerce la defensa de manera activa, realizar todos los actos probatorios necesarios para demostrar que su cliente es inocente cuando se da. Estos procesos de delitos sexuales son procesos de credibilidad. ¿A quién se le cree? Se le cree a la víctima que llega a interponer una denuncia y que dice que es objeto de un abuso sexual de diferente naturaleza, una violación, tocamientos, abuso deshonestos, pornografía, de diferentes magnitudes se dan los diferentes delitos en esta área, pero son asuntos meramente de credibilidad y bajo un contexto especial que tienen, nosotros tenemos que saber cómo se investigan, o sea, cómo acreditamos precisamente esa credibilidad. ¿Es posible con solo la manifestación de la víctima establecer una sentencia condenatoria? Sí, claro, es posible. Si esa declaración de la víctima es creíble, pues en Costa Rica nuestra sala tercera ha venido a indicar que un testimonio y una manifestación creíble de la víctima es suficiente para acreditar esa responsabilidad y derribar el principio de la presunción de inocencia. Entonces, es importante que nosotros como abogados, sea el ente fiscal o la parte defensora, logremos establecer qué requerimos cuando ese estándar de prueba que nos pide el principio de presunción de inocencia, cuando ese estándar de suficiencia dice que una manifestación no es suficiente para ello o que se requiere, además de la manifestación, algunos otros indicios que manejados concatenadamente y valorados en conjunto nos pueden dar esa certeza de que el hecho que se está denunciando es cierto y que a la persona que se le denunció es el responsable de ese hecho. Y es que la prueba, en este caso, para derribar ese principio de presunción de inocencia, importa un triple control que nosotros podemos definir
como primero un juicio sobre la prueba. O sea, ¿qué valor, qué credibilidad le vamos a dar nosotros a la prueba que tenemos? La manifestación, la revelación, algunos indicios que se nos pueden dar en algún tipo de procesos, un juicio sobre la suficiencia probatoria relacionada precisamente con ese estándar que nos pide el principio de presunción de inocencia cuando se dice de que se requiere prueba suficiente, y en muchas ocasiones lo que tenemos es únicamente la manifestación de la víctima, la cual tenemos que ajustar a diferentes indicios que se van presentando desde el momento en que se da la revelación del hecho hasta el momento en que se llega a presentar una denuncia y se logra una acusación. Y tiene que haber un juicio sobre la motivación y su razonabilidad, desde el punto de vista de que la correlación de la prueba indiciaria se encuentra en el juicio sobre la suficiencia probatoria, mientras que la correlación de la motivación se encuentra en el juicio de razonabilidad. Nosotros tenemos que ser claros como defensores de conocer cuál es la realidad del hecho que se está denunciando. Es cierto que la experiencia nos ha dicho que los ofensores sexuales son negadores, generalmente por las circunstancias en que se dan los hechos y por la forma en que los hechos se dan, se niega precisamente esa situación del hecho que se está denunciando. Y eso nosotros tenemos que valorarlo y tenemos que tenerlo. Como abogado, con mis clientes en particular acusados con delitos sexuales, lo que pretendo es conocer la realidad de ese hecho que se está denunciando, desde el punto de vista de que lo que se requiere para efectos de establecer si lo que se denuncia es cierto, si lo que se denuncia es efectivamente la totalidad de lo que realmente pasó, o si lo que se denuncia tiene algo de cierto, pero también tiene algo de exageración. Entonces, las únicas dos personas que conocen esta realidad son la víctima y el victimario, y el imputado en este caso como ofensor del hecho. Si nosotros logramos que este ofensor sea claro en relación con el hecho que se está dando y a nosotros nos genera información que nos pueda indicar que ciertamente lo que se está dando no es lo que pasó o no tal cual pasó, aunque haya algo de verdad en ese hecho, nosotros podemos lograr establecer una estrategia de manera diferente. En este caso en particular, podemos saber ciertamente si lo que se está denunciando, si lo que se reveló es lo que pasó. Porque precisamente nosotros le decimos al imputado que la mejor defensa que puede tener es la verdad de ese hecho, porque con la verdad de ese hecho el abogado va a estar preparado para establecer su estrategia de defensa y para saber cuáles son las diferentes situaciones que se pueden dar. Tenemos una premisa en este caso que es la vinculación entre el derecho a la presunción de inocencia, la exigencia de la suficiente actividad probatoria que se requiere y las especiales dificultades de prueba en los delitos sexuales. Quienes nos vemos inmersos en la defensa de este tipo de procesos, sabemos que en tratándose de delitos sexuales se produce algo así como un punto de inflexión en lo que es esta exigencia constitucional del estándar de suficiencia probatoria que se tiene, porque precisamente lo que se da es aquella circunstancia en donde el único relato que se tiene es el de la víctima, sin la posibilidad de que existan también aquellas situaciones en donde por las circunstancias en que se da el hecho podamos tener también alguna persona que presencia ese hecho. Pero cuando no tenemos ese testigo, cuando no tenemos a ellos, pues la víctima se convierte en un testigo especial, porque es la única que nos puede dar las circunstancias de cómo de manera cierta sucedieron esos hechos. Y la otra persona que nos puede informar sobre ese hecho es el imputado. Por eso es que digo de que en este caso en particular es importante lograr establecer esa confianza entre abogado e imputado para conocer la realidad de ese hecho. Porque a la hora de hacer un análisis de lo que se acusa, de lo que se dice y de lo que se viene a narrar en un proceso, nosotros podemos efectivamente tener una posibilidad de establecer cuándo se está generando una mentira
en la declaración de la víctima en el proceso. Y si nosotros determinamos que la víctima mintió, pues probablemente la mayoría de las cosas que se estén dando dentro del proceso pierdan esa credibilidad que se requiere, porque decimos que se requiere un testimonio creíble. Hay experiencias que efectivamente se pueden contar y experiencias que efectivamente nos pueden dar a nosotros una noción diferente sobre lo que hay. La manifestación de la víctima es importantísima. Si su contenido es frágil o relativizable, en su entidad incriminante no hay acción penal posible. Ello debido a la orfandad probatoria alrededor de ese elemento. Y es que cuando la manifestación es creíble y se sostiene con las diferentes circunstancias que se pueden dar en un proceso, es poco lo que se puede hacer. Entonces tenemos que tener un cuidado de saber nosotros qué hacemos. ¿Cómo se dio ese hecho? ¿Cómo se reveló? Tenemos escenarios diversos. Más allá de que puedan verificarse circunstancias fácticas inmediatamente anteriores o posteriores al hecho íntimo que se juzga, el testimonio de la víctima es de protagonismo insustituible, más aún en aquellos supuestos en los que no suelen apreciarse rastros o secuelas físicas de aquella injerencia. Sabemos que efectivamente cuando tenemos la posibilidad de que la investigación se da como consecuencia de la revelación del hecho de manera inmediata y la víctima es sometido a pruebas periciales médico-forenses que determinen la existencia de esa vulneración, de ese daño que se le hace a la víctima, pues tenemos no solamente la manifestación, sino que también tenemos los dictámenes periciales que se están realizando médico-forenses para establecer ello. Pero también sabemos que un dictamen médico forense en relación con el hecho, cuando ha sido de manera posterior al momento de la ocurrencia, también nos genera a nosotros un conflicto. En el caso de una violación, que se habla de la penetración, sabemos que el dictamen médico forense puede establecer signos que determinen de que efectivamente hubo una ruptura en el himen de una víctima objeto de violencia femenina. Tenemos la posibilidad de que se dé la existencia de un signo de una ruptura en el ano cuando estamos hablando de una víctima de sexo masculino. Tenemos la posibilidad de que se generen signos de violencia propios del acto mismo que se dice que se realizó de manera violenta y que nosotros efectivamente podemos valorar y que podemos ver mediante un dictamen médico forense. Pero también tenemos la posibilidad, ciertamente, de que se diga de que hubo una penetración, pero que no dejó signos, por lo que nosotros conocemos la vagina complaciente, por lo que nosotros conocemos el himen complaciente, por lo que nosotros conocemos que es también un ano complaciente. En este caso en particular, entonces, nos quedamos sin aquella posibilidad de saber si ciertamente el hecho se da o no se da por la falta de estos signos o estos rasgos. Y es que al traer al médico forense, efectivamente el fiscal le va a preguntar si es posible que una penetración se haya dado sin que quede algún signo y el médico forense nos va a decir que sí, que es posible. Y entonces aquí lo que se valora es la manifestación de la víctima que dice que fue objeto precisamente de ese hecho, que fue objeto de esa vulneración que se ha dado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros nos presentamos a investigar. Es importante el momento de la revelación que se da, principalmente cuando son menores de edad los que están inmersos dentro de este tipo de investigaciones. ¿Y por qué el momento de la revelación? Bueno, porque generalmente la persona ofendida menor de edad le va a contar a alguien qué fue lo que sucedió. Y ese alguien que puede ser un familiar, que puede ser un conocido, que puede ser un amigo, que puede ser el maestro, que puede ser una persona en el ámbito religioso al cual se le dio esta información. Entonces, este momento de la revelación es algo que nosotros tenemos que considerar como un hecho a valorar en el momento en que se da también la manifestación de la víctima. ¿Por qué? Porque cuando se revela el hecho, se le generan las circunstancias de cómo se dio ese hecho y quién fue el que cometió ese hecho. Es probable que en muchas circunstancias también esta revelación
que se da entre un familiar, que se da entre una persona, que se da entre un amigo, cambia el contexto mismo de lo que la víctima nos vino a decir. Hemos visto algunas situaciones, algunas circunstancias en las que se dice que fui ofendido sexualmente por tal persona me tocó, X persona abusó de mí. Y cuando se llega a contar a otra persona, quien recibió esa información, quien recibió esa revelación, lo que llega a decir, mira, vieras que tal persona violó a tal. Y entonces, desde el contexto de un abuso, que se habla de un tocamiento y en donde no hubo una violación, se puede generar una información diferente. Y aquí es en donde hay que investigar. En este caso en particular, los ministerios públicos se quedan única y específicamente con la manifestación que hace la víctima, a sabiendas de que esa manifestación es suficiente para establecer esa responsabilidad. Pero tenemos nosotros como defensores que ser activos y ver y hacer un análisis de esa manifestación que la víctima hace. ¿Por qué? Porque la víctima da detalles. La víctima dice en dónde pasó el hecho, en qué lugar pasó ese hecho, cómo pasó ese hecho, qué estaba haciendo en el momento en que pasó ese hecho. Y puede hacer que se ubique en un lugar, en su casa de habitación, que se ubique en una habitación de esta casa en donde radica, que se ubique en un lugar en donde había un televisor, que se ubique en un lugar en donde se pueda decir qué tipo de elementos constituían ese lugar. Y que cuando nosotros estemos en el proceso de investigación, logremos determinar que ciertamente con la información que nos da el imputado, con la información que nos dan otros familiares, se puede ubicar que estas manifestaciones que está diciendo la víctima menor de edad, en la mayoría de los casos, no es tal. No es tal desde el punto de vista que dice, estaba viendo tele en la habitación, pero se nos dice que en esa casa no había un televisor en la habitación, en el dormitorio, en el lugar en donde el menor o la menor ofendida pernotaba. Y entonces aquí ya tenemos elementos que podemos utilizar para efectos de establecer que esa manifestación no es tan creíble. Pero para ello nosotros necesitamos también ser activos. ¿Por qué? Porque las fiscalías, los ministerios públicos normalmente se quedan con la manifestación, se quedan con el dictamen médico legal forense y se quedan con el dictamen psicológico forense que establece la posibilidad de que la versión sea creíble o de que la persona menor de edad efectivamente tenga una sintomatología propia del hecho que se está investigando y el dictamen forense médico que nos puede decir que efectivamente también hay algunos rasgos que evidencian ese hecho. Y entonces aquí vamos a ir acopiando más prueba. Y cuando decimos de que necesitamos acopiar prueba, es verificar si ciertamente cuando nosotros atendemos a el imputado y el imputado nos dice o los familiares nos dicen, mire, es que lo que la víctima está diciendo no es cierto porque tales circunstancias no se pudieron dar porque en esa casa no hay tales elementos, entonces nos toca a nosotros pedir que se hagan una serie de pruebas para efectos de demostrar que lo que se está diciendo no es tal. Como, por ejemplo, pedir una inspección del sitio en que se supone ocurrieron los hechos y que los imputados tienen el derecho de hacerlo y la fiscalía está en el deber de acopiar la prueba que se pide. Pero también a veces nos quedamos nosotros ahí queditos bajo el contexto de que creemos que no tenemos nada más que hacer y nos quedamos solamente con la prueba que tenemos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo se recibe ese testimonio y cómo se hace testimonio. Sabemos, y pongo el ejemplo de algunas circunstancias que se dan. Por lo menos conozco que en el Perú se recibe el testimonio de la víctima mediante la Cámara de Gesell, ante la presencia del defensor, del Ministerio Público, de las autoridades, y ese testimonio se guarda para efectos única y específicamente de llevarlo al juicio sin que la víctima se presente al contradictorio. En Costa Rica se recibe esta información que puede ser recibida mediante la Cámara de Gesell, pero en este caso se prevé que efectivamente la víctima tenga que ir al contradictorio. La idea de que se reciba en la Cámara de Gesell es para evitar la revictimización. Aquí tienen que participar diferentes personas y tienen que participar diferentes entes y ojalá que la víctima no tenga que estar haciendo una manifestación de lo que sucedió constantemente para evitar estos recuerdos dolorosos cuando el hecho efectivamente es cierto. Entonces, en este caso en particular tenemos que nosotros hacer un análisis de estas manifestaciones y ver qué de estas manifestaciones podemos determinar como claves o no para efectos de buscar alguna solución
diferente a los procesos y de acreditar prueba que nos permita establecer que ese testimonio que está dando la víctima es creíble y es cierto. Y hay diferentes formas de generar información. En mi caso en particular, puedo contar la anécdota de una persona que me ubicó para efectos de una defensa, diciéndome que había sido objeto de una acusación en donde la persona que lo acusaba, que era una persona de 17 años de edad, él era ya una persona mayor de edad, decía que la había violentado, pero que además de que la había violentado, el día que sucedieron los hechos la habían drogado. Efectivamente, cuando llego a ver el expediente, porque ya estaba supuestamente, ya estaba señalada la fecha de juicio, hago una revisión y verifico de que el dictamen médico forense que hay determina 3 o 4 situaciones que me decían a mí, aquí hay poco que hacer, pero en realidad había que investigar. Y una de las situaciones era que la víctima decía que había sido objeto de violencia, que efectivamente conocía quién era su agresor y que la había llevado a un lugar determinado. Se hizo un examen de presencia de semen en la víctima y efectivamente aparece semen, y ese semen es de la persona que se acusó y se denunció, nuestro representado. La víctima dice de que fue objeto, en este caso en particular, de que se le dio algo, que se le drogó, que se le dieron un líquido y que ese líquido hizo que perdiera la conciencia, y que en esa pérdida de conciencia fue que se dio el hecho sexual sin voluntad. Y efectivamente en los dictámenes que se hacen de forenses se determina que habían rastros de acetona en la sangre de la persona. Yo converso con el imputado y el imputado acepta ciertamente de que él efectivamente ese día a la hora que se indica fue con la víctima a un determinado lugar y que tuvieron una relación consentida, con consentimiento. ¿Qué es lo que sucede? Es que la víctima, por una circunstancia que se da en el momento en que están teniendo la relación, se descompone, él no la logra reaccionar, no logra su reacción, se asusta, sale del lugar en que están, llama a las autoridades, por medio de un número privado, indica en tal lugar hay una persona con tal circunstancia, la víctima no se había recuperado, se despierta en el hospital y lo primero que ve es a su madre. Y cuando ve a su madre lo que le dice es, me violó y me violó tal persona en estas circunstancias. Bajo ese contexto, pues entonces a nosotros nos queda investigar y decir, bueno, si ella dice que se le dio un líquido que le causó una droga y que se ve como acetona en la sangre, pues hay que ver si esto es cierto. Y en realidad la historia que nos cuentan a nosotros es de que no se le dio nada y nosotros pues investigamos y verificamos qué posibilidades habían de que esa acetona que apareció en la sangre de la víctima no hubiera sido otorgada o dada por el victimario y que el contexto de la menor fuera de que no tenía la posibilidad de decirle a su madre lo que ciertamente había pasado y que estaba asustada y por ello indicó que la habían violentado. Pues dentro del proceso se estableció una circunstancia que nos permitió a nosotros identificar con un especialista que la acetona que se encontró en el cuerpo de la víctima pudo haber sido producida por la misma víctima por condiciones que se daban de falta de alimentación y por el tiempo que se había dado. Demostramos que la acetona era producto de el mismo cuerpo de la víctima que la produjo y como tal eliminó esa circunstancia, pero además de eso tuvimos otras características que se dieron en el hecho que determinaron ciertamente que lo que la víctima decía no era cierto y como tal se logró la absolutoria del imputado en la causa. Pero esto es porque se investiga y porque se ve y se valora ese testimonio, se buscan efectivamente una serie de información que nosotros podamos tener para efectos de establecer esta posibilidad y esta credibilidad de ese testimonio que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que hacer un análisis de lo que hay. ¿Hay una dificultad probatoria? Sí, claro, hay una dificultad probatoria por el que está delimitado el alcance de este derecho fundamental en cuanto a la entidad probatoria necesaria para fundamentar una condena penal. Es preciso analizar ahora la vinculación entre el derecho a la presunción de inocencia, la exigencia de una suficiente actividad probatoria y las especiales dificultades de prueba en los delitos sexuales. Todo esto tenemos que verlo, porque tratándose de delitos sexuales, basta la mera imputación de la víctima para fundamentar una condena penal. Que esto sea así
quizás se puede explicar por qué estos delitos muchas veces se cometen de manera solitaria, en la que falta la presencia de testigos directos y donde por lo general se echa de menos la falta de prueba documental. Aquí es en donde nosotros decimos que la víctima en estos delitos es un testigo con un estatus especial. Es que los delitos contra la libertad sexual constituyen criminológicamente delitos clandestinos, secretos o de comisión encubierta y suelen cometerse en ámbitos privados sin la presencia de testigos y muchas veces sin la existencia de rastros de exploración, sangre, semen, huellas, lo que nosotros necesitamos para acreditar esa presencia del imputado en la víctima, que pueden develar lo sucedido a través de las pericias técnicas específicas. Por ello, la víctima del delito es un testigo con un estatus especial. Su declaración presenta un valor de legítima actividad probatoria y ello aunque sea su único testimonio, al no existir en el proceso penal el sistema legal o tasado de valoración de la prueba. Aquí es en donde nosotros tenemos que ver si ciertamente esa única manifestación es suficiente. Y esa única manifestación nos permite establecer lo que nosotros decimos la sentencia o el grado de certeza de prueba necesaria para lo que estamos pretendiendo. Aquí voy a tratar de hacer una valoración porque ciertamente hay cosas que nosotros tenemos que valorar. Si tenemos una revelación, ¿a quién se le reveló? ¿Qué fue lo que dijo la víctima? Si tenemos la presentación de la denuncia de parte de la víctima, si tenemos que la posibilidad de que la víctima se presente ante un perito judicial, un médico forense, para establecer en aquellos casos en donde hay violencia la existencia de algún tipo de rastro, si tenemos la posibilidad de que la víctima sea atendida por un psicólogo forense a efectos de establecer precisamente sintomatología, credibilidad, si existe alguna condición especial en la víctima que nos permita establecer que la víctima pudo haber mentido o que la víctima tiene una condición psicológica que no hace creíble su manifestación por algunas circunstancias que se estén dando. Entonces ya aquí tenemos 4 posibles situaciones en donde la víctima puede narrar qué sucedió en ese hecho. Y es que precisamente la consistencia de esa narración a través del tiempo es la que puede determinar la credibilidad en juicio. ¿Por qué? Porque la víctima cuando revela dice me sucedió tal situación de esta forma. Cuando la víctima presenta la denuncia, dice, pasaron los hechos de esta forma y esto fue lo que sucedió. Puede hacer que entre la revelación y la presentación de la denuncia haya alguna inconsistencia. Cuando ante el médico forense, si recibe el médico forense una manifestación y la víctima dice algo diferente y contrario a lo que dijo cuando se reveló el hecho, a lo que se dice cuando se presenta la denuncia, tenemos una inconsistencia. Cuando se tiene el testimonio y se va a juicio, pues también tenemos la posibilidad de valorar ese testimonio contra lo que se denunció, contra lo que se reveló y contra lo que se dijo ante los diferentes especialistas a cargo de los hechos. En este caso en particular, entonces tenemos que saber claramente cómo se dio esa consistencia. Si esta manifestación es consistente en todos los actos, pues acredita ese grado de credibilidad que se quiere con esta sola manifestación. Pero si a través de las manifestaciones también tenemos datos que a nosotros nos pueden dar otro tipo de información, pues podemos determinar esa o no credibilidad que se está dando, no solamente con la manifestación, sino con lo que está sucediendo. Dicen expertos, dicen las personas que las características o los estudiosos que rodean los delitos sexuales y el modo como se interpreta la prueba los hace proclives a las falsas denuncias. Es una manifestación dura, pero es una manifestación que nos lleva a pensar de que ciertamente existe la posibilidad de que se den estas falsas denuncias. En el transcurso del tiempo me he dado a investigar diferentes estudios que han hecho criminólogos, psicólogos y
diferentes estudios que se han hecho a través del tiempo en relación con la situación de los delitos sexuales. Y en algunas circunstancias se habla de si es o no posible que los menores de edad mientan, que los niños mientan o no mientan, que las víctimas mientan y si se dan circunstancias o no para decir hechos que no son. También se dan las circunstancias en que el hecho sucede, pero se maximiza y se dice más de lo que efectivamente sucedió y esa maximización cuando se revela en juicio pues quita la credibilidad. Entonces hay que hacer una valoración de lo que está pasando. Es frecuente que los elementos de juicio que corroboran el relato de la víctima estén constituidos en su mayoría por prueba indirecta. Empero, en numerosos precedentes se ha advertido que ello no resulta óbice para sostener una conclusión condenatoria en la medida en que los indicios que se indican sean unívocos y no anfibológicos, y a su vez sean valorados en conjunto y no en forma separada o fragmentaria. Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis cierto de cuáles son esos indicios que tenemos y qué hay. Tenemos diferentes ejemplos de falsas denuncias y los estudios dicen que hay proclividad a la erradicación de falsas denuncias, erróneas denuncias o denuncias inducidas. Las primeras de ellas suelen darse en casos de separación de pareja o en juicios en donde se discute la tenencia de menores. Y es que la experiencia nos ha dicho de que ciertamente en algunas condiciones se dan las falsas denuncias. Esto no quiere decir que no creamos, y no, es cierto. En la mayoría de los casos en que se denuncia un delito, un abuso sexual, en los que existe un menor de edad que dice que es violentado sexualmente, la mayoría de los casos son ciertos. Pero también tenemos aquella posibilidad de que se den casos que no sean ciertos y que estén configurados en el contexto de querer provocarle un daño a alguien por alguna situación específica. La necesidad socialmente destacada de tutelar en la máxima contundencia la libertad sexual no puede conducir al debilitamiento de los principios fundamentales de un derecho penal democrático como son, entre otros, los de proporcionalidad, culpabilidad y legalidad. Dejar en manos del prudente criterio jurisdiccional la suerte de quien es acusado por un delito sexual siembra significativos temores de condenar a un inocente. Y tenemos que tener mucho cuidado por eso. Heismer nos decía, ¿de qué sirve la vinculación a la ley si el juez puede escoger libremente los hechos o los que luego en sí aplica la ley con estricto cumplimiento de las reglas? Para nosotros tener una garantía de certeza de que el testimonio de una víctima es cierto y nos deja sin duda alguna, tiene que existir una ausencia de incredibilidad subjetiva, tiene que haber una verisimilitud de la manifestación, tiene que haber una persistencia en la incriminación, lo que hemos hablado, que ciertamente haya consistencia en ese relato, en esa información que se dé. Esta ausencia de incredibilidad, la verisimilitud de la manifestación y la persistencia en la incriminación permite en definitiva someter la declaración de la víctima a un control de credibilidad. Y es ahí en donde nosotros tenemos que ver ciertamente con objetividad si se cumplen o no se cumplen esos presupuestos para que este testimonio único de la víctima sea suficiente para establecer esa responsabilidad que se está tratando de acreditar. Dentro de la etapa de investigación preliminar conducida por el Ministerio Público, se trata de recabar todo tipo de dato que sirva para corroborar la tesis imputativa que se investiga, aunque al mismo tiempo, indicamos, debe prestarse especial atención a los actos de investigación que pueden conducir a la inocencia del imputado. Como es sabido, aquí se practican las primeras manifestaciones policiales, tanto del agente como del agraviado, referenciales específicamente por tratarse en muchos casos de menores de edad, exámenes médicos, legales, diligencias de constatación. Todo este tipo de información tenemos nosotros que verificarla y verla, ver qué es lo que tenemos. Tenemos diferentes versiones, tenemos la revelación, tenemos lo que dicen los testigos, tenemos lo que dijo quien denunció, tenemos lo que dijeron los médicos forenses, tenemos lo que dice el trabajador social
cuando son menores de edad y son sujetos a un programa de atención a la víctima. La manifestación de lo que dice en juicio es importantísima. ¿Por qué? Porque habiendo contradictorio y siendo sometida a la víctima a la posibilidad de ser interrogada por las partes, no solamente por el Ministerio Público, por la defensa, sino que inclusive ante aquella posibilidad que tienen los juzgadores de buscar esa verdad real y bajo el contexto de que en algunos casos pueden interrogar y en otros casos no pueden interrogar, siempre el juzgador también va a tener esa posibilidad de ver de manera inmediata a la víctima y determinar si lo que se está diciendo tiene esa credibilidad que se requiere. Es importante ver cómo es percibido el testimonio de la víctima por parte del tribunal. Y aquí es la experiencia, la sana crítica, la que va a decir cómo se da. Es preocupante que se diga ciertamente de que un testimonio creíble es suficiente para condenar y a veces depende también del tribunal. En este caso, en qué credibilidad se le da a la víctima cuando existen algunos otros elementos que no dan esa consistencia, pero que ante el testimonio que se recibió, el tribunal se decanta por acreditar esa certeza. Que también podemos invocar cuando estamos hablando de menores de edad, que también pueden los niños recordar o rememorar un evento ocurrido. Y es que nos sucede a los abogados precisamente aquella situación en donde nosotros indicamos que el relato no tiene esa claridad, no es claro, no es preciso y no es circunstanciado, y máxime cuando se están presentando las revelaciones mucho tiempo después de que sucedió el hecho y la imputación se circunscribe en una temporalidad de mucho tiempo que no permite inclusive generar una adecuada defensa violentándose ese derecho de defensa. En nuestro caso en particular hemos tenido piezas acusatorias en donde se dice que en el transcurso del año 2013, enero del año 2013 a diciembre del año 2015 sucedieron los hechos, 24 meses. Pero como se dice que es un menor de edad, el menor de edad se ubica dentro de eso. La sala tercera ha dicho de que efectivamente no podemos nosotros decirle a los menores de edad que se circunscriban en un tiempo específico y que logren conocer y detallar cuándo, en qué momento y a qué hora sucedió ese hecho, máxime cuando se están denunciando situaciones mucho tiempo después. Pero también dice de que esta falta de circunstanciación y esta falta de espacio temporal tiene que ser analizada y tiene que ser corroborada, porque no es posible acreditar que un hecho sea en el transcurso de 2 o 3 años sin que exista alguna circunstancia propia que acredite que ese hecho se pudo haber dado en algún tiempo, en algún momento respectivo. Y en este caso en particular, la sala de casación a nosotros lo que nos dice es que se tiene que ubicar por parte del Ministerio Público una información más clara en el entendido de que ciertamente se tengan que dar algunas circunstancias propias del momento en que se da el hecho, como ejemplo decir, fue a principios del año, fue a finales del año, fue cuando el menor estaba ingresando a su primer año de escuela, fue en el periodo de vacaciones, fue acercándose a la Navidad, fue en una fecha festiva y eso da esa circunstanciación que se pide, que nos puede servir para valorar una temporalidad que en muchas ocasiones no se da y que genera esa desconfianza de qué es efectivamente lo que se está dando y lo que se está anunciando. Se ha podido comprobar en casos de delitos sexuales la credibilidad, que la credibilidad de los niños aumenta, aún incluso por encima de la del adulto. Esto quiere decir que en muchas circunstancias los juzgadores creen más en el testimonio del menor de edad ofendido que en el mismo testimonio de la persona que es mayor de edad, por algunas circunstancias propias que se dan que pueden ser ajenas inclusive a esa credibilidad de ese testimonio que se está dando. Hay diferentes declaraciones y hay que hacer un análisis de estas declaraciones, hay que ver el contenido de las declaraciones, la cantidad de detalles que se dan, la consistencia lógica de estas manifestaciones que se vienen dando, la forma en que se presenta la declaración, la velocidad en que habla la persona, las conductas extralingüísticas, si expresa algún tipo de sentimientos, si no expresa ningún tipo de sentimientos. Es una situación muy difícil cuando son menores o niños muy pequeños los que tienen que dar esa manifestación, porque en muchas ocasiones su misma inocencia no permite establecer con claridad algún detalle que permita darse, y aquí queda única y específicamente a lo que el tribunal, a lo que el juzgador
perciba de esa manifestación. Hay conductas no verbales de los testigos, gestos, posturas que se dan y que se tienen que valorar. Si expresa algún tipo de sentimiento, si llora o no llora, todo eso es valorado. Tenemos sentencias en donde se dice que el tribunal tuvo credibilidad porque la persona al narrar expresó ese sentimiento y lloró. Y en muchas ocasiones también puede ser un ejercicio que no sea la realidad del caso, dependiendo de quién sea la víctima, pero hay expresiones de carácter espontáneo que pueden ser valorados. Hay fenómenos psicofisiológicos que se pueden tomar en cuenta a la hora de que se hace una manifestación, la presión arterial, la tasa respiratoria, muchas cuestiones que pueden ser valoradas y que se tienen que ver. En los años 76, 85, 86 y 91, diferentes psicólogos como Benedett, Sheckley, Green y Stiller hicieron diferentes estudios. Y dentro de esos estudios llama la atención que dicen que cuando un niño dice que ha sido objeto de estas conductas de abuso sexual, prácticamente siempre dicen la verdad y por consiguiente debemos creerle. Esa fue alguna de las conclusiones a las que llegaron estos estudios, aun cuando las declaraciones falsas de agresiones sexuales a menores parecen haber aumentado en las últimas décadas. O sea que ese mismo estudio decía que en la mayoría de los casos ciertamente los menores dicen la verdad, pero también se da la posibilidad de que los testimonios no sean ciertos. Las declaraciones verdaderas se caracterizan, dicen, por la presencia de mayor riqueza de detalles, la aparición de detalles superfluos y de información emocional. Las declaraciones falsas contendrían detalles oportunistas en beneficio de la persona que declara. Los relatos serían excesivamente consistentes y aparecerán pocos detalles subjetivos como pensamientos, sentimientos, etcétera. Esto es parte de lo que precisamente se tiene que valorar y se tiene que ver. Se pide, como les digo, que exista una participación del abogado tratando de buscar. Y aquí hay una situación muy importante también en el momento en que nosotros vemos las cosas. ¿Qué es lo que nos cuentan? Como les digo, siempre les digo a las personas que representan estos casos, la verdad que usted me está diciendo es su mejor defensa. Si usted me indica a mí que el hecho sucedió de esa manera, esa es su verdad y lo voy a defender con esa verdad. Si cometo un error, pues ese error lo cometió usted porque el hecho no fue y la verdad no fue la que se dio. Y es que en muchas ocasiones hay detalles que lo hacen a uno tomar una decisión, si declara o no declara la persona en un proceso. En estos casos, en la mayoría de los casos, la recomendación es que el imputado no declare. ¿Por qué? Porque si se tiene solamente una manifestación de la víctima, cuando el imputado declara esta manifestación, aunque se dice de que no puede ser incriminatoria, sí se utiliza para desacreditar el testimonio de él y para decir a la víctima se le cree porque no existía ningún motivo y lo que dijo el imputado no es creíble porque la víctima no tenía ningún motivo y entonces ya le damos un indicio más al tribunal para efectos de establecer esa posible realidad del hecho que se está dando. Se recomienda en estos casos en particular cuando se hace un interrogatorio que las preguntas, en este caso cuando estemos interrogando, sean cortas y simples, máxime cuando hay menores de edad, formular una pregunta de una en una, que no se haga una serie de preguntas en una misma manifestación, utilizar pautas cuando correspondan. Hay ocasiones en que la víctima es objeto de alguna manifestación espontánea de llanto y estar interrogando en esa particularidad más bien genera una credibilidad mayor al tribunal por esa misma circunstancia. Entonces, si se ve de que la víctima tiene alguna situación propia de sentimientos, pues es establecer una pauta desde el tiempo. Dar el menor tiempo posible para responder. Esto nos genera de que una pregunta corta con una respuesta corta. Utilizar el vocabulario acorde cuando es un niño que está siendo interrogado. Interrumpir el interrogatorio si la persona pierde concentración o presenta angustia. En este caso en particular, estamos hablando de la posibilidad no solamente del interrogatorio que hace la fiscalía, sino del interrogatorio que hace el defensor, porque en cualquiera de las dos circunstancias en que nosotros nos encontremos, tenemos esa posibilidad. Aquí existe aquella situación también en donde nosotros tenemos que ver si el hecho es o no creíble. Les decía de que en mi caso particular he tenido casos específicos en donde la víctima llega a decir a juicio circunstancias que nunca ha manifestado y esta manifestación y estas circunstancias son las que hacen que se pierda la credibilidad.
Me recuerdo del caso de una señora adulta mayor que era acusada por una niña menor de edad que decía que la adulta la había ofendido sexualmente, que le había tocado sus partes íntimas mientras estaba en alguna situación propia del cuidado que le daba esta adulta mayor a esta menor de edad, una circunstancia este, muy disparo, muy diferente, porque generalmente no se ven este tipo de denuncias en donde personas, mujeres mayores de edad, abusan de menores. La señora a nosotros siempre nos negó la situación, creímos inclusive por el peligro que se tenía de la manifestación que estaba dando la víctima, en algún momento inclusive hasta pensamos en ofrecerle que se acogiera a un proceso abreviado por la edad que tenía la víctima y la señora pues siempre dijo, yo muero con la verdad y la verdad es que no he sido responsable del hecho. Cuando nos presentamos a juicio y la menor hace su testimonio. En primera instancia, la menor lo que había dicho era de que la persona la había llevado al servicio sanitario, que estando en el servicio sanitario, pues le tocó sus partes genitales, específicamente en esas circunstancias. Pero cuando la menor hace la declaración 5 años después de sucedido el hecho, la menor viene y dice de que la persona la llevó al servicio sanitario, le amarró las manos, le puso un pañuelo en su boca y la acostó en el baño y la toqueteó. O sea, esta parte de que le amarró las manos y que le puso un pañuelo en la boca era mentira y nunca se había dicho. Entonces, esa misma circunstancia que se da en esta manifestación en juicio es la que determina que el tribunal no crea lo que se estaba dando al comparar lo que se dice en juicio con lo que se había denunciado y con lo que se había dicho generalmente ante el psicólogo y ante el médico forense. Entonces, aquí se pierde esa credibilidad y tenemos que tener nosotros mucho cuidado con esto. En estos casos en particular, como les decía, tenemos la posibilidad de lo que el dictamen médico forense nos ha dicho a nosotros. En este caso en particular, si la víctima ha sido analizada porque el hecho sucedió en un contexto de una temporalidad muy cerca y el médico forense puede establecer si hubo violencia, si hubo agresión, pues aquí se tienen que buscar aquellos signos que